Hoy vamos a terminar la serie con los malos deseos. Una vez un jovencito me decía: pastor, óreme para ya no volver a tener malos deseos. Yo le dije: es una oración que no va a ser contestada. No podemos, es imposible. Yo les decía a los de mi mesa que una noche yo estaba en mi casa, cuando vivía todavía con mis padres, y yo estaba en mi casa. Yo dormía en un camarote en la parte de arriba, y estaba yo ahí acostado en mi cama durmiendo plácidamente, y me desperté y ya no pude volver a dormir, y de un momento a otro me vino un pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Que me fuera a la cocina y que cogiera un cuchillo, y no precisamente para ir a pelar una papa o para cortar una rebanada de alguna cosa de pan, no, para que yo me lo clavara. Y yo no estaba viendo ni películas de terror, ni estaba teniendo conversación. O sea, fue una noche de un pensamiento, así como que pasó el enemigo y tirémosle este pensamiento en la cabeza. Dijo Martín Lutero: el problema no es que pájaros vuelen en mi cabeza, el problema es que yo deje que hagan nido en mi cabeza. Entonces, no podemos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos dejarlos de alimentar para que se mueran de hambre. Cuando tú haces una acción o cometes un pecado, ese pecado comenzó con un pensamiento que alimentaste, hasta que concibió y se volvió un pecado. Hoy quiero hablarles sobre una historia en la Biblia. Cuando usted la escuche, va a ser una historia muy dura, muy tremenda. Usted va a decir: no puede ser que eso esté en la Biblia. Pero la vamos a leer para que veamos cómo es que un pensamiento puede llegar a causar muchos problemas emocionales, espirituales, terribles. Un pensamiento que no controlamos a su debido tiempo. Y esto de controlar los pensamientos es algo que el Espíritu Santo, y solo con el Espíritu Santo, se puede lograr en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El texto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a leerlo casi todo. Presten mucha atención a esta historia. Eso parece una novela de esas novelas pero novela. Preste atención. Segundo de Samuel 13 dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, se llamaba Tamar, no Tamal, Tamar, se enamoró de ella. Escuche bien, ¿de quién se enamoró? De la hermana. Sí, por lo que vamos a ver en esta historia, no era un real enamoramiento. Sí, o sea, no era un sentimiento sano. No es sano. Así es que si alguno por ahí se está enamorando de la hermana, arrodíllese y órele al Señor, porque no es un sentimiento sano. O la prima, o la familia. Sí, eso no es amor sano, es un deseo, es una obsesión que se le metió en la cabeza a este muchacho llamado, ¿cómo? No, Amnón. Versículo 2: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Este es un muchacho, Amnón era un muchacho rico, hijo del rey, ¿sí? Un muchacho millonario de buena posición económica, que creía que podía acceder a todo por el hecho de tener dinero o de tener a su papá como rey, ¿sí o no? Entonces él creía que podía acceder fácil al deseo que se le viniera en gana, ¿sí? Y la Biblia dice que el hombre le sabe mejor el pan que se come a escondidas. ¿O no es así? Sí, cuando hay harto pan, qué pereza, pero cuando hay un solo pan y está escondido, qué delicia, ¿sí o no? Cuando es algo prohibido, la gente le gusta más, ¿o no? ¿Cierto? A la gente le gusta más cuando es algo prohibido. Y cuando se pierde la emoción de eso, ¿qué hace? Lo desecha, como lo vamos a ver. Versículo del 3 al 14 dice: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, primo. Jonadab era un hombre muy astuto, pero aquí astuto no es que fuera
esto era como malicioso, porque es diferente tener inteligencia a tener malicia. Este amigo era, miren, nada peor que tener un mal pensamiento y un amigo malicioso. Usted tiene un mal pensamiento y se lo cuenta a un amigo malicioso, hermano, no hay nada que hacer. Y eso fue lo que le pasó a Amnón. Entonces, este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Estaba mal, ese pensamiento a Amnón lo estaba azotando. No me lo descubrirás a mí, o sea, cuénteme el chisme, ¿por qué está como mal? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar. Mire, la gente dice, le llama amor a lo que no es amor. Y amor no es lo que dice Netflix, las novelas coreanas o turcas. Eso no es amor. Pero los chicos hoy creen que TikTok les define el amor. El amor es que el chico le invite a bailar. El amor es que el chico le invite a comer o le dé un regalo. Eso no es amor. Y entonces estaba confundido Amnón diciendo: la amo. ¿Qué amo ni qué 8 cuartos? Niños de 15 años, de 16 años, ¿qué le andan diciendo a otro chino? Lo amo. ¿No saben ustedes de eso? Amor es lo que tienen sus papás por ustedes, que son capaces de negarle la amistad con ese muchacho. Eso sí es amor. Ay, no me ama porque no me deja que el que me ame. ¿Sí me entienden? En el mundo en que estamos. Entonces este muchacho dijo: yo la amo. Amo a Tamar, la hermana de Absalón. Ni siquiera dice mi hermana, sino para tratar de disfrazar la cosa, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, aquí va el plan, y finge que estás enfermo del amigo malicioso. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David, pues inocente del asunto, dijo: pues le voy a mandar a la hermana para que le cocine. Eso fue lo que pensó. David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano, ella también con la mejor disposición de tratar de cuidar a su hermano, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera aquí a todos. Él no quería la comida de Tamar. Echad fuera a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón, hijo de Tamar, dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Tamar, toda inocente, dice que tomó las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, es decir, la agarró y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. O sea, eso está mal. Eso no se puede, eso no se debe. Mira, cuando viene un mal pensamiento y tú quieres actuar, aún así Dios te da oportunidades para que huyas. No hay excusa. No hay excusa, porque siempre Dios va a poner una salida. Y aquí le estaba dando la última salida, ¿no? Cójala. Ve, cuando el Señor te está dando la última salida, tómela. Que Dios te está dando una escapatoria. Él sabe que estás siendo tentado, Él sabe que tienes una lucha difícil, pero el Señor te está dando una escapatoria. Agárrala. ¿Será que Amnón la agarró? Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? O sea, le habló hasta de las consecuencias. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Piensa en las consecuencias de este pecado. Piensa en las consecuencias. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Es decir, miremos a ver si lo podemos hacer legal.
Sí, recuerde que en esa cultura todavía había muchas cosas que eran como permitidas en ese lugar. Habían hombres que se casaban con varias mujeres. Digamos que culturalmente, aunque en la palabra de Dios ya estaba esto advertido que no se debía hacer, sin embargo ella estaba tratando de buscarle soluciones para no cometer un pecado, pero él no aceptó ninguna. Dice: te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ya había recorrido un camino sin retorno de un mal pensamiento. Ya no podía devolverse, ya su corazón se había desviado hace rato. O sea, ya no podía retroceder. Entonces este muchacho no la amaba, sino que abrigaba unos malos deseos en su corazón y la violó. ¿Y saben qué fue lo peor? Después de que la violó, la aborreció. Versículo 15: luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Nunca la amó. La utilizó para cubrir un deseo personal, un anhelo de un mal deseo que había entrado en su corazón. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Aquí un paréntesis, muchachas, ¿en serio? ¿Cuántas vidas han sido dañadas por un viernes de borrachera? Porque él les dijo que la amaban, pero eso era puro cuento. Por un fin de semana loco, por un paseo de colegio de 11, por un crucero de 15. Y luego pierden cosas muy valiosas que le entregaron a alguien que no las amaba, pero les ablandó el oído para que creyeran que sí les amaban, porque él solo lo único que quería era suplir un deseo. Y después, desechadas. Versículo 16 dice: y ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme. O sea, la está embarrando peor que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta. Ya no era el amor de mi vida hace una hora, sino que eso cambió de un momento para otro. Mire, la Biblia dice que el amor permanece para siempre. Entonces, si te dijo el viernes que te amaba, se acostó contigo el sábado y el lunes ya no te quiere, nunca te amó. Jamás te amó. ¿Y todo por qué? Por un deseo. Mira, solo tienes que escuchar la música de hoy, iglesia. Las letras de esas canciones no hacen sino inundar tu mente de malos deseos, de malos pensamientos. No es sino que veas el cine de hoy, inunda tu mente de malos deseos del corazón que tratan a la mujer como un elemento de segunda. Por eso yo digo, una mujer que le guste el reggaetón sucio, de verdad que no se quiere, ¿sí o no? No se quiere, porque el reggaetón está hablando mal de ella. Está hablando de que los tipos no la quieren para amarla, sino para utilizarla. Tremendo. Sí, aquí este mundo habla de que la mujer es un desechable de un solo uso. Versículo 19: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Esa es una forma en esa época de mostrar dolor, de mostrar que su corazón se había roto. Entonces se echaban ceniza encima, rompían sus ropas. Rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Su dignidad se fue deshecha en un instante por el deseo de un hombre, un deseo que produce o produjo, un deseo cumplido que produjo una gran destrucción, deshonra, la depresión de ella. El versículo 20 dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, ojo esto, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada, aburrida, porque el hermano, en lugar de defenderla, dijo: cállese, porque es que es su hermano. Uno no sabe si de pronto hay historias de esas aquí. No vaya a decir nada porque fue su papá. No vaya a decir nada porque es el jefe. No diga nada porque es el patrón. Puede perder su trabajo. Y se quedó Tamar desconsolada
en casa de Absalón su hermano. Bueno, esto no es solo para mujeres, iglesia. Los hombres callan más que las mujeres. Los hombres callan más que las mujeres, porque eso del abuso no es solo cuestión de mujeres, también es de hombres. Lo que pasa es que nos da más vergüenza. Ahora nada se justifica, ¿no? Entonces, ¿qué sentiría esta mujer después de ser violada y que digan, no diga nada, porque es su hermano? El versículo 21 dice: y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho, pero no hizo nada. Entonces mira el montón de sentimientos que hay aquí, ¿no? El deseo, todo por un mal deseo lo que produce, ¿no? Y ahora resulta que hay enojo, frustración, vergüenza, todo destrozado. Versículo 22: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. Ahora hay odio en otro tipo. Esta cosa es una cosa terrible. Mira hasta dónde lleva un mal deseo. Ya toda la familia, esta familia está a punto de explotar, la familia de David. ¿Por qué? Porque había forzado a Tamar, su hermana. Aquí ya vemos odio, deseos de venganza. Dice que se guardó en su corazón eso. Y una de las cosas que más hacen daño son las cosas que nos guardamos en el corazón. Nos destruyen por dentro. La semana pasada hablamos de la necesidad de hablar, de quitar la presión, pero una cosa que nos hace daño es seguir tapando cosas, porque las cosas que no sacas no sanan. Hay gente que dice que el tiempo lo sana todo. Eso es puro cuento. El tiempo lo inflama todo. ¿Usted se imagina a Absalón maquinando la forma de matar a Amnón? Y deje que pase tiempo, y deje que pase tiempo, y sígale dando vueltas a ese deseo de venganza, y siga aumentando esos pensamientos de qué, y empieza a ver videos, a preguntarle a ChatGPT formas de matar a alguien sin que me cojan preso. En serio, en estos días atraparon a un chico. Salió la noticia que decía que le preguntó a ChatGPT cómo hacía para matar a un amigo sin que nadie se diera cuenta. Un odio, un resentimiento que lo había inflado en su cabeza. Tremendo, mire todo, ¿a dónde vamos? Versículo 23. Aconteció pasados 2 años, iglesia, 2 años de silencio de Absalón, silencio de Amnón, silencio de Tamar y silencio de David. Todos calladitos. Eso, ignoremos el problema como la avestruz, enterremos la cabeza en el suelo, que ignorando el problema se soluciona. Los problemas no se los solucionan ignorándolos, ¿no? Entonces, pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores son los que le quitaban la lana a la oveja, o sea, trabajadores, podríamos decir, en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. O sea, un plan, 2 años haciendo un plan en su cabeza. Hay gente que dice que la venganza es un plato que se come frío. Y hay gente que de verdad 20 años después y llevan a cabo su venganza, porque han pasado los 20 años planificándola. Qué miedo eso. Qué miedo con ese tema de los malos deseos, iglesia. Qué miedo. ¿Cómo puede? Creo que Colombia está destruida por un montón de heridas y cosas terribles en nuestro corazón. Gente que ha planificado toda la vida estar en el gobierno para vengarse de sus enemigos políticos. No para beneficiar al pueblo o ayudarlo a salir de la pobreza, sino porque han pasado 20 años aumentando su resentimiento y su odio para comerse el plato frío de la venganza. Por eso lo peor que podemos hacer es elegir un gobernante resentido. Eso es lo peor que podemos hacer. Alguien en liderazgo con resentimiento, con odio, porque el día que tiene poder, qué miedo. Y 2 años tramando la venganza, alimentando el rencor. ¿Cuánto tiempo llevas guardando cosas, iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas guardando cosas? Sigamos leyendo. Dice: y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Ese era el plan desde el principio. Y el rey le respondió: ¿para qué he de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, o sea, le insistía,
dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Entonces el rey pensó que el tiempo ya había sanado todo, ¿no? Estos chinos ya están bien. Estos muchachos se la llevan de maravilla, ¿cierto? Él nunca intervino, nunca trató de solucionar las cosas. Luego dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que me miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, cuando ya se... Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Este es otro sentimiento feo, la hipocresía, ¿no? El Amnón allá, ¿cómo quiero a mi hermanito? Venga para acá, mi hermanito. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Claro, ahorita viene por nosotros, pensaron los hermanos de Amnón. Y si tú sigues leyendo, le llevaron el chisme al rey de que había matado a todos sus hijos. Dice el versículo 36. Cuando él acabó de hablar, el que llevaba el chisme al rey de lo que había pasado, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Una tragedia familiar impresionante. Todo, iglesia, vea hasta dónde llegó todo lo que pudo ocasionar un pensamiento mal gestionado en una persona sin temor de Dios, que no lleva cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo presa de nuestros pensamientos. Tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios, iglesia, porque si no resultamos haciendo cosas terribles. Usted no sabe lo bajo que puede llegar una persona. O tal vez alguien me dirá, sí, pastor, yo sé, porque yo he ido bajo. Y todo comenzó ¿con qué? Con un pensamiento de rebeldía contra los papás. Todo comenzó con un sentimiento de venganza, un pensamiento sobre cualquier cosa. Veíamos en la mesa donde estamos ahorita, en la mía hablamos sobre que una violación fue por un pensamiento que empezó hace mucho tiempo con una imagen que vio en una película. Y dejó crecer eso, y luego empezó a ver imágenes más explícitas, y luego más explícitas, y luego más terribles, hasta que tuvo la necesidad de ir y llevar a cabo su deseo. Y tenemos la cárcel con violadores, con asesinos. Porque todo comenzó con un pensamiento que no llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Muchos dicen que una canita al aire no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo, pastor? Una vez al año no hace daño, pero por ahí entró. Por ahí entró. Una de las cosas, iglesia, que yo he visto que destruye familias es el alcohol. Destruye hogares, el alcohol. Y muchos me dirán, qué cansón usted, pastor, tan religioso. No, no soy religioso, y además usted es libre de hacer lo que quiera, porque aquí nadie te obliga a nada. Pero la palabra de Dios dice, pastor, no, la Biblia no prohíbe que tomar es pecado. Yo sé que no, pero por una copa, por una sola copa comenzó una tragedia familiar, una herencia, hijos que no se han podido desatar de la adicción, porque desde su abuelo el alcohol ha sido un problema en la casa. Yo recuerdo que en mi colegio los mismos profesores de mis compañeros llevaron a mis compañeros cuando terminaban clase a emborracharse en las puertas del colegio. Y hoy en día tengo excompañeros de estudio que son ebrios y con 3 o 4 matrimonios encima por un profesor que les metió una idea de que eso era divertido. Ustedes no me verán a mí tomando alcohol, es una decisión personal. La Biblia no prohíbe que tomes alcohol. Pero yo como pastor he tenido que tratar, y con mi esposa, tantos casos de niños y esposas y esposos dañados sus matrimonios por el alcohol. ¿Por qué? Porque la idea de que uno al año no hace daño, y esa idea fue creciendo, y eso se convirtió ya no es uno al año, sino 24 al año. ¿Qué tiene de malo? Ese es el primer pensamiento que mete el enemigo en tu cabeza. ¿Qué tiene de malo? Pero esto, ¿qué tiene de malo? Esto es un juego inocente. Y he visto muchachos que empezaron con el jueguito inocente de las tijeritas colgadas en un lápiz, creo que es, o en un cuaderno argollado, que empiezan a decirle a la tijerita que voltee si sí para este lado y voltee si no para este lado. Mi esposa trabajaba en un colegio y una vez vimos el caso de una mamá que la niña tenía como no sé cuántos demonios por jugar con la tabla Ouija, y empezaron con la tijerita.
Papás, salió una nueva serie en Netflix. Dice en la serie edad desde los 7 años. Y es sobre niños trans. Esa imagen, esa idea se la meten a nuestros niños. Y a los 15 años están haciéndose cirugías para quitarse sus órganos sexuales, cirugías que ya no tienen reversa. ¿Cómo le vuelves a poner a un hombre el miembro viril después de quitárselo? Dime, Gamilo. La próxima semana voy a hablar sobre eso. Pero una idea que le metieron a ese niño en una serie de televisión o en una TikTok que tú no estás controlando para que tus hijos vean. ¿Y sabes de quién está detrás de todo esto? Ustedes lo saben. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia nos dice que debemos dejar, porque tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre. Y esa lucha la vamos a tener hasta el día que nos muramos. Vas a luchar contra tu vieja naturaleza. Pero si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo en tu vida para que te ayude a vencer los malos deseos y los malos pensamientos. Podemos decir en Cristo que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les cuento la historia que siempre les cuento y la utilizo para este tema, y es que un cacique fue evangelizado por un misionero. Y entonces el misionero se fue a su casa después de haber hablado con el cacique, y el cacique llegó tarde en la noche y le golpeó al misionero y le dice: señor misionero, me gusta mucho lo que usted enseña, yo creo que lo que usted enseña es la verdad, pero déjeme explicarle cómo me siento. En mi interior siento como la pelea de dos perros. Hay un perro blanco y hay un perro negro, y a veces gana el perro negro y a veces gana el perro blanco. ¿Cuántos se sienten así a veces? Que a veces gana el perro blanco, pero a veces también gana el perro negro. Y entonces, ¿qué hago, señor misionero?, dijo el hombre. Y entonces el misionero le dice: hermano, muy fácil, el perro que más alimente sobrevive, y el perro que menos alimente se muere. Es tu decisión cuál perro vas a alimentar. Y si tú vas a alimentar el perro negro, pues obviamente va a ganar. Pero si tú alimentas el perro blanco, obviamente va a ganar. ¿Cómo alimentas tu espíritu en semana? Que no sea el domingo que vienes a la iglesia. ¿A quién sigues? ¿Qué música está en tus aplicaciones de música? ¿Qué videos? ¿Qué cine estás viendo? ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿El amigo de Amnón, que es un malicioso? ¿O tus amigos son personas que te están diciendo: sal de ahí, eso no te conviene, no hagas eso? Todo eso alimenta a tu espíritu. La oración, la búsqueda de la presencia de Dios, la palabra, la Biblia, la iglesia, eso alimenta a tu espíritu. Papás, traigan a la iglesia a sus hijos, porque si no, ellos están con ese perro negro fortalecido y usted no se ha dado cuenta. Y tú mismo. Nosotros hemos estado tan acostumbrados a pecar que estábamos inclinados a caer en nuestros deseos engañosos. ¿Cierto? Es que es difícil, yo los entiendo, es difícil, pero tú vas por la calle y es imposible no tener visualmente propuestas indecentes. Recuerdo en mi edad de juventud, la búsqueda de pornografía, eso era dificilísimo. El compañerito que tenía plata compraba una revista en el punto de ventas de revista de pornografía y la traía para que las viéramos en el recreo. El pastor vio pornografía, lastimosamente, iglesia, lastimosamente. Pero hoy en día la pornografía se encuentra a un clic de distancia. Antiguamente la pornografía era para menores mayores de 18 años. Hoy en día nuestros niños, esos niños que están en el salón, ya han visto mucha pornografía. Así no lo quieras aceptar, y yo sé que te duele, porque es súper difícil evitar. Nuestros jovencitos y jovencitas, las niñas, también ya han visto mucha pornografía, y pornografía terrible. Por eso les cuesta conectar con Dios, por eso les cuesta alabar a Dios, porque hay una vergüenza interna, que quieren levantar sus manos y el diablo les dice: pero yo sé lo que viste anoche en tu cama. En mi casa había un solo televisor en la sala con 2 canales.
¿Quiénes vivieron esa época? Poquitos, ya estoy viejo. Pero hoy en día tienen 50 millones de videos en su celular y ya no ponemos problema para que nuestros hijos tengan el celular en su habitación. Y antes mis papás decían: se apaga el televisor a las 9 y todos acostados en la cama, durmiendo a las 9. Nadie se quedaba viendo televisión. Pero hoy en día uno mira por debajo de la puerta de los niños y se ven luces. ¿Qué están haciendo? ¿Orando? ¿Están leyendo la Biblia? No, están abriendo las ventanas de sus ojos para tener malos deseos que luego los alejan de la iglesia y los alejan del temor de Dios. Si eres inteligente, sabes que hay una corriente en este mundo que quiere llevarte a lo malo. Primera de Juan 2:16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, son tres cosas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos son los tres deseos que el enemigo quiere tergiversar en tu vida, con los que quiere destruir, que no son malos en sí, pero los daña, que son pasión, posesión y posición. ¿Qué es la pasión? Los deseos de mi carne, los deseos de querer algo. ¿Qué es la posesión? Los deseos de tener algo. ¿Y qué es la posición? Los deseos de ser alguien. ¿Es malo de querer ser reconocido? No, pero puede ir al extremo que usted puede hacer cosas fraudulentas para ser reconocido. ¿Es malo querer cosas como comer? ¿Es malo tener sexo? No, son cosas que son regalos de Dios, pero que el enemigo lo ha tergiversado. ¿Es malo querer ser amado? No, pero ha llegado a la codependencia en las personas. Entonces debemos comprender que todos estos deseos son pasajeros. Y por eso no podemos vivir conforme a ellos, porque Dios nos ha dado a nosotros dominio propio. Aquí en la mesa hablamos sobre que un perrito va por la calle, le da ganas de hacer popó y hace popó. Pero si tú vas por la calle y te das ganas de hacer popó, ¿qué haces? Corra para la casa, ¿sí o no? Si tienes deseos sexuales, ¿qué haces? Te casas, eso debería ser. Pero nosotros, hay un parque en Medellín que se llama Pies Descalzos. Iban allá los chicos a jugar frisbee, tirar al perrito, y había dos chicos en una esquina teniendo sexo en pleno espacio público. Nos volvimos animales, iglesia. Nos volvimos como los animales. ¿Cuál es el problema en la obesidad? Tengo hambre, como. Almuerzo y sigo comiendo. Desayuno y sigo comiendo y sigo comiendo. La solución para las personas que no tienen a Cristo es la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es algo muy difícil. A punta de fuerza de voluntad tú no puedes. ¿O cuántos, no me respondan por favor, cuántos han podido dejar la pornografía a punta de fuerza de voluntad? ¿Cuántos alcohólicos han podido salir del alcoholismo a punta de fuerza de voluntad? ¿Cuántos adúlteros han podido dejar a esa mujer y volver a casa a punta de fuerza de voluntad? No se puede, a no ser de que no tengas el Espíritu Santo en tu vida. Siempre cuento el testimonio de mi papá con el cigarrillo. Muchos años fumando, su juventud y siendo adulto, yo lo conocí algunos años de él con su vicio de cigarrillo. Y yo sé que muchas veces luchó para acabarlo. Y a los 8 días, ¿qué hacía? Otra vez. Y otra vez. Yo recuerdo que nosotros y mis hermanas íbamos y le comprábamos, no sé si mis hermanas se acuerdan, pero yo sí, cigarrillos en la tienda y fósforos. Y era un vicio que mi padre tenía, que llevaba muchos años y que no podía dejarlo. Cuando de un momento a otro conoció al Señor, y tan pronto conoció al Señor, cogió sus cigarrillos y los botó, y jamás en la vida, ¿sí o no va? Jamás en la vida. ¿Por qué? Porque ahora tenía el Espíritu Santo en su vida. A punta de fuerza de voluntad no puedes. Hay buenos libros de autoayuda y muchas cosas maravillosas, pero la fuerza de voluntad no es un cambio permanente. No puedes salir de la pornografía, no puedes salir de la depresión, no puedes salir de los hábitos de la comida, no puedes salir de los hábitos del celular. Porque ese es otro tema que tenemos que tratar, que somos adictos al celular. Y llegará el momento de tratarlo y ponernos serios con ese asunto. Pero a punta de fuerza de voluntad no se puede. No, nosotros tenemos la ventaja del Espíritu Santo. También dice el texto: no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, no los alimentes. Estar en Cristo no significa que nunca vamos a tener malos deseos ni tentaciones. Hay una lucha interior que todos la vamos a tener. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo que va a ganar es lo que alimentes, lo que les decía yo ahorita, lo que alimentes. Si tú estás a punto de divorciarte, el matrimonio está mal, y tú te vas donde la vecina que ya se divorció, vas a alimentar ese deseo. Ella le va a decir: ¿qué está esperando? Desde que yo abandoné a mi marido soy la mujer más feliz del mundo. Estás alimentando el perro negro, porque la voluntad de Dios no es que el matrimonio se acabe. La voluntad de Dios es que lleguen a viejitos y sus nietos lleguen a visitarlos en Navidad y los admiren y los respeten. Pero si empiezas a alimentar esos deseos de la carne, va a ganar el perro negro. Pero si tú alimentas al Espíritu Santo con palabra, con oración, escuchando música de adoración, mire iglesia, no vengas a decirme que vas a cambiar a punta de Diomedes Díaz. Es que de verdad yo estoy tan alejado de la música hoy. Yo solo sé que lo más malo y lo más basuriento que hay es ese tal Bad Bunny. Pero a las niñas les encanta. Y los artistas colombianos, qué tristeza, lo bien, qué tristeza. Por ahí uno que otro que escucho, me gusta Fonseca, me gusta Andrés Cepeda, son medio sanos. Pero de resto esa Karol G, y que me perdone la hermana Karol G, la salmista Karol G. Pero esa es la alabanza que tus hijos están escuchando todos los días. Entonces, ¿cómo van ellas, estas niñas que escuchan a estas muchachas que dicen que si no me acuerdo no pasó? ¿Cómo van a soportar la propuesta de un chico de un fin de semana de ir a la cama? No pueden, no tienen fuerzas espirituales para vencer al perro negro. Y en la casa, ¿qué música escuchas? ¿Qué películas ven? ¿Qué cines ves? Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? No. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que ores, porque si no oras, tus deseos te dominan. Papás, enséñenles a sus hijos la oración. Practíquenla ustedes, por favor. Vivan una vida espiritual en la búsqueda de la presencia de Dios. Asistan a la iglesia, métales a Dios hasta por las orejas a esos muchachos. Porque el mundo, si usted no les enseña a amarlo, el mundo les enseña a odiarlo. Y hay niños de 10 años que dicen: yo soy ateo. No saben nada del asunto, no saben nada. Y papás, ustedes son responsables por no enseñar el temor de Dios. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. No tengan nada que ver con la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros. ¿Qué es una persona avara? Que su ídolo es el dinero. ¿Cómo se sabe si una persona ama el dinero? Por cómo da. Si le cuesta dar, ¿cómo es la frase que tenemos ahí en el cofrecito de ofrendas? ¿Alguien la puede leer? Nosotros damos, ¿por qué? Porque nuestro Dios no es el dinero. Entonces una persona que no da, que le duele sacar esa vara, dice: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. En otra versión este mismo texto dice: por eso den muerte a todos los malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuáles son las relaciones sexuales prohibidas, pastor? Por Dios, toda relación sexual que está por fuera del marco del matrimonio. Y esto es tan impopular decirlo hoy. Pero toda relación sexual que esté por fuera del marco sagrado del matrimonio es inmoralidad sexual. Entonces el mandamiento de Dios es: no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar dioses falsos. ¿Cuántos hemos sido traicionados alguna vez en la vida? ¿Cuántos la gente ha hablado mal de ustedes alguna vez en la vida? ¿Cuántos tienen ira, resentimientos, cosas guardadas en su corazón? Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, ni
sino dejen el castigo en las manos de Dios. Nadie le leyó este versículo a Absalón. Pero muchos cristianos viven esperando que llegue el lunes para vengarse de la niña que le sacó la lengua el viernes, del compañero de trabajo, del socio, de la esposa. Dejen en las manos de Dios el castigo, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Iglesia, jamás tomemos venganza, porque es un derecho que solo tiene Dios. Una persona que se venga apartó a Dios de su vida. La venganza solo le pertenece a Dios, porque Él es el único que puede ser realmente justo. Si tú tomas venganza, te pasas, no eres justo. Por eso Dios no te la deja a ti. Él dice: déjanmela a mí la venganza. El Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo el hombre sea pronto ¿para qué? Y tardo para. ¿Será por eso que el Señor nos dio una sola boca y dos orejas? ¿Para que escuchemos el doble de lo que hablamos? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir. Uy, Dios mío, ayúdanos en este punto, porque sí que tenemos un problema aquí. Somos un carro viejo. Prenden empujaditos, prenden fácil. Tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto fue lo que hizo Absalón, ¿no? Trató de hacer justicia por su propia mano. Y una de las grandes debilidades es la tendencia a irarnos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Bueno, entonces Dios entiende que hay cosas que nos causan ira. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que vale ponerse bravo. Hay cosas por las que vale la pena enojarse. Sí, si yo veo, por ejemplo, si están pegándole un perrito ahí a una pela, pues a mí me da rabia eso, ¿sí o no? Y yo defiendo al perrito. Si yo no me enojo cuando viene una persona sin razón a pegarle a un hijo mío, pues ya tengo un problema como psicológico. ¿Sí me hago entender? Porque hay cosas por las que vale pena enojarse. A mí me da rabia el aborto en nuestro país, que maten inocentes. Me da rabia la brujería en el Estado. Me da rabia que el Estado se convierta en la principal fuente de brujería y hechicería de nuestra nación. Esas cosas me enojan, pero no pueden llevarme al pecado. Airaos, pero no pequéis. El problema es cuando esa ira se convierte en pecado, cuando deja de ser y cuando dejamos pasar el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa dejar pasar el sol sobre nuestro enojo? Antes de acostarse, lleva a Cristo ese sentimiento. Perdona al ofensor lo más pronto posible, porque la ira también no manejada o mal manejada va a explotar en algún momento y resultas haciendo daño. Y el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Es decir, la ira no solucionada da lugar al diablo. Esta emoción, este sentimiento, este mal deseo, el deseo de venganza que nosotros no lo llevamos a Cristo, da lugar al diablo. Pastor, ¿por qué veo como el diablo está metido? Usted le abrió la puerta de la ira, del deseo de venganza. Porque cuando el enemigo le dan papaya, se aprovecha. Bueno, para terminar, ¿dónde comenzó el problema de David? Es decir, todo esto que vimos fue consecuencia de algo que David hizo. ¿Usted se acuerda qué fue lo que hizo David? Un día que en lugar de estar trabajando, mandó a todos sus empleados a trabajar y él se quedó en la azotea, y por la azotea vio a la vecinita bañándose y le dijo a uno de sus soldados: tráigamela para acá. Se acostó con ella, quedó embarazada y mató al esposo de ella. Por eso es que David se quedó callado cuando sus hijos empezaron a cometer pecados, porque no tenía autoridad moral para decirles algo. No podía, tenía rabo de paja. Exacto. Y todo comenzó, mira hasta dónde llegó, toda la familia destruida por un mal deseo. Por un mal deseo. Y Natán, el sacerdote, el profeta, lo reprende y le dice que por haber dado rienda suelta a ese deseo, venía una desgracia sobre su casa. Segundo Samuel 12 dice: esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. O sea, ese era el cumplimiento de eso. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Ustedes han escuchado que hay un texto en la Biblia que dice que si nosotros oramos en secreto, Él recompensa en público.
¿Sí lo han escuchado? Qué bendición de versículo, ¿sí o no? Pero ese es un principio. Lo que tú hagas en secreto será recompensado en público. Y las noches que nadie te ha visto sumido en la pornografía, los días que nadie te ha visto irte a ese motel por allá a las afueras de la ciudad, las cosas que te has robado sin que nadie se dé cuenta, esas cosas serán castigadas en público. Son deseos a los que le diste rienda suelta y que pensaste que no había consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te va a decir: nadie está viendo. Pero Dios dice: todo lo veo. Dios todo lo ve. Proverbios 16:32 dice: más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Qué sacas con ganar el mundo entero, pero no te pudiste controlar a ti mismo? Lo que no domines te va a dominar. Diga conmigo: lo que no domine me va a dominar. Te va a dominar. 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y ¿qué? Y dominio propio. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido el Espíritu Santo, también se te ha otorgado dominio propio. Pero si tú no tienes una relación seria con Dios, estás expuesto a que tus deseos te controlen. Tienes que tener un compromiso con la presencia de Dios. Termino con este texto en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ríndete al Señor Jesucristo. Pídele ayuda al Espíritu Santo para que todo este montón de llamados ministeriales y personas útiles a Dios que veo en este lugar no queden frustradas por culpa de un mal deseo que los domine, por culpa de todas estas armas de autodestrucción masiva que hemos tratado, con las cuales no hemos ido a desactivarlas. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a tu favor. ¿Y cómo hago eso, pastor? Dos cosas puedes hacer. Una, pedirle al Espíritu Santo que te llene. Y la otra, alimentarlo hasta que sea más gordo que tu naturaleza pecaminosa. Todos los días tienes que orar. Todos los días tienes que buscar la presencia de Dios en el secreto, no de manera religiosa, por favor. No vengas a la iglesia porque mi papá me insiste, porque me toca, porque fue la condición para que me dieran para las 11 esta semana. Porque si no voy, mi mamá se pone brava. No hagas eso, porque ahí no obra el Espíritu Santo de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón, entrégale tu vida, ríndele, y vas a empezar a tener victoria sobre ese montón de malos deseos que el enemigo ha usado para destruirte. Quiero orar por ustedes en esta mañana. Pónganse de pie. Y lo que vamos a orar es porque el Espíritu Santo te llene. Pero tú tienes que irte esta semana a alimentar, a avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Yo creo que el día que recibiste a Cristo en tu corazón, el don de Dios, que es el Espíritu Santo, llenó tu vida. Pero tienes que ir a la casa a alimentarlo, para que no sucumbas, para que sea fácil para ti negarte. Pasé un tiempo en mi vida en que yo estaba buscando la presencia de Dios y estaba en un trabajo que yo no quería, porque era muy duro y me pagaban muy mal. Y yo oraba: Señor, ayúdame con este trabajo. Pero estaba yo en una época en que me estaba metiendo con Dios. Yo había escogido 15 minutos del almuerzo para orar en el trabajo. O sea, sentía que yo estaba metido con Dios. Y en esos días llegué y tenía que entrar a un salón así como el tamaño del salón de los niños a recoger algunos insumos. Cuando estaba ya en el fondo recogiendo los insumos y voy a salir, para salir del salón, había una muchacha, una compañera de trabajo, haciéndome ojitos, haciéndome como: aquí nadie nos ve. Era el único lugar en la presa donde no había cámaras. Y se acercó a mí con una propuesta indecente. Y le doy gracias a Dios porque era un tiempo donde mi espíritu estaba fortalecido. Y mi hijito: paticas, ¿pa' qué te quiero? Salí corriendo por un lado, se volvió y yo apenas escuchaba que me gritaba: es que usted es gay. Pues en otras palabras, es que usted es gay, me dijo. Y yo prefiero que me digan gay a caer en tus brazos. Y yo me doy cuenta que eran unos días que yo estaba buscando la presencia de Dios.
y que mi espíritu estaba fortalecido. Yo me pongo a pensar, si mi espíritu no hubiera estado fortalecido, ¿sabe qué hubiera pasado? Hoy no sería pastor. Hoy no tendría unos hijos que tengan temor de Dios. Hoy no tendría una esposa que me ame y que amo con todo mi corazón. Hoy no tendría muchas cosas que disfruto como ustedes, como familia. Estaría por allá trabajando para mantener mis 2 hijos y los hijos de la vida. El diablo, cuando te tienta, jamás te presenta las consecuencias. El diablo te dice: aprovecha porque nadie te ve. Pero nunca te dice: esto te va a enfermar, esto te va a arruinar, esto te va a traer pobreza, esto va a traer miseria. Pero ustedes son más inteligentes que eso, iglesia. Amén. Porque tienen el Espíritu Santo en ustedes, y ustedes no van a dejar que nada arruine sus vidas.